Llevamos 35 conferencias de esta serie, Los Patriarcas de Israel. Y hoy traemos como tema, obstáculos para seguir a Dios. Obstáculos para seguir a Dios, en el capítulo 31 del libro de Bereshit, que se tradujo Génesis y que se traduce el libro de los orígenes. La palabra Génesis o Bereshit en el hebreo significa orígenes. En este capítulo vamos a comprender en esta noche que seguir a Dios es la cosa más importante y la aventura más maravillosa que cualquier ser humano pueda emprender. Porque es lo único que vale la pena. Si tú estudias una carrera, qué bueno que investigues y que sepas más de computadoras y que sepas más de medicina y que sepas más de genética, está muy bien todo esto. Pero la búsqueda de Dios y conocer a Dios tanto como pueda ser conocido es lo que más enriquece el alma y el espíritu humano. Porque es lo único que nos da propósito y significado para vivir. Seguir la voluntad de Dios nos va a llenar de gozo y de una alegría inefable. Pero el propósito, alegría y significado que el mundo da a través de todas las cosas que el mundo nos ofrece no dura. Porque todo lo que el mundo nos puede ofrecer es basura comparado con el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses 3 así lo expuso. Lo que antes para mí era ganancia, ahora lo estimo como basura, como pérdida, por el amor del conocimiento de mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Dice Pablo, no hay nada que se pueda comparar. Y Pablo era políglota, hablaba 5 o 6 idiomas. Pablo era culto, Pablo había sido educado, era de las personalidades más sobresalientes en el mundo antiguo, en el aspecto científico e intelectual. De todos los apóstoles de Cristo fue el único educado. Todos los demás fueron hombres comunes, corrientes, ordinarios, pescadores. Pero Pablo dijo, ¿verdad?, que precisamente cuando se encontró con Cristo, ahora solo quería conocer a su Señor y el poder de su resurrección, y llegar a ser igual a Él en sus padecimientos. El mundo es tan vano, tan carente de propósito, que millones de personas todos los días se preguntan, ¿de qué se trata la vida? Oh, ya me recibí, ya tengo esto, ya conocí, tengo 60 años, tengo 70 años, ¿y ahora qué sigue? El otro día estábamos escuchando la forma como acaban personas, ¿no? Estaba viendo anoche una entrevista que le hicieron a Fidel Castro, y le dije a mi esposa, de veras que, pobre hombre, ¿no? De veras, pobre hombre, ya se ve que la cadena se le brinca, pero feo. Como a expresidentes de México que tú los ves ahorita ya grandes de edad, ya fueron presidentes, ya gobernaron, y llegan a un momento donde acaba la vida y dicen, bueno, ¿y qué más? O sea, no hay nada más. O sea, si tú llegas a la vida a los 60, 70, 80 años de edad, sin haber conocido a Dios, todo lo que hayas obtenido y lo que hayas tenido va a ser tan vacío, te vas a morir tan miserable y tan amargado, tan amargada, porque lo único que nos da propósito es Dios. Que podamos, como el apóstol Pablo, acabar la vida y decir, yo sé en quién he creído. Y sé que Él es fiel para guardar mi depósito, he peleado la buena carrera. Pablo supo que es una carrera que hay que terminar la vida, que es una batalla que hay que pelear, pero es una batalla buena que vale la pena pelearla. Cuando tú terminas así la vida, lleno de ánimo, de gozo, aun cuando estás en vísperas del martirio, como Pablo lo esperaba el Coliseo romano y la tortura y el martirio de los romanos, es cuando un hombre verdaderamente ha aprendido qué es vivir. La gente se pregunta, ¿cuál es el sentido y el propósito de todo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Pero Dios jamás, repito, nos dejará vacíos. Si lo seguimos, porque lo que Él nos enseña y nos ofrece es eterno y duradero.
Solo en Dios vas a poder encontrar el propósito y significado de tu vida. Pero la Biblia nos advierte en esta noche, en esta conferencia, que cuando seguimos a Dios, tenemos que esperar obstáculos. Cosas que se van a interponer, cosas que se van a levantar entre Dios y nosotros. Obstáculos que Dios va a permitir que se levanten. Para que cuando estos obstáculos se levanten, cada obstáculo que tú enfrentes en tu búsqueda de Dios, te está enseñando algo del carácter y del propósito y del poder de Dios para tu vida. Por ejemplo, estás siguiendo a Dios y se levanta el obstáculo del dinero. Y ya no tengo dinero ni para diezmar, etcétera, etcétera. Desde arriba Dios está solamente viendo y pensando, ¿qué vas a hacer? A ver, quiero ver qué vas a hacer. ¿Vas a robar? ¿Te vas a amargar? ¿Vas a creer que esto solamente se trata de eso, de seguir a Dios para que Él te dé algo? Cada obstáculo determina el potencial y la fuerza y el valor y el carácter que tenemos para seguir a Dios. Cuando vences el primer obstáculo, se levanta un segundo obstáculo diferente al primero, pero si vences el primero, el segundo va a ser más fácil y el tercero más fácil hasta que comienzas ya como las águilas a volar y la vida adquiere estabilidad y propósito y tranquilidad y ya no hay nada en la vida que te espante. Ninguna tormenta te asusta, ninguna amenaza te intimida. Eres como un águila levantando las alas, enfrentándote a las tormentas de frente, porque las fuerzas que te impulsan para volar vienen de Dios. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros estemos, volando como las águilas, infundiéndonos la fuerza, porque los que esperan al Señor tendrán estas fuerzas comparadas a las águilas. Esto fue lo que Jacob enfrentó en este pasaje de Génesis 31. Dios le ordena, recuerdan, que regresara a su tierra. Y había trabajado 14 años con su tío Labán para poder tener a 2 mujeres, las cuales su tío le vendió. O sea, te doy a mis hijas, pero me pagas con tu trabajo. O sea, realmente las vendió a sus hijas, este infeliz hombre llamado Labán. Y después de los 14 años, lo vimos en la clase pasada, Jacob dice, ya estuvo suave, yo no quiero seguir siendo empleado de mi tío, me voy a regresar a mi tierra porque Dios me dijo que me regresara. Y Labán lo enfrenta, no, Jacob, mira, tus hijas son mis hijas, tus hijos son mis nietos, no te los lleves. Vamos a hacer algo, te nombro mi socio, 50-50, 50 y 50 para cada quien. Sin embargo, Jacob sabía que su tío era un hombre ventajoso, aprovechado, egoísta y avaro, y además explotador. Entonces aceptó, tomando riesgos de las ovejas que vimos en la clase pasada, y le gana a su tío en el negocio, tiene muchos ganados, y entonces Jacob decide regresarse ya a poder hacer la voluntad de Dios. Pero en este capítulo vamos a encontrar que enfrenta más de 5 obstáculos para regresar a la tierra prometida. Vean por favor esto con mucho cuidado. Aquí está Jacob. Dios le dice, Jacob, regresa. Miren lo que pasa. Por un lado, va a enfrentar que su tío lo está jalando. No te vayas, no te vayas. Y en este capítulo decide hacer algo tremendo. Escaparse de su tío con sus esposas y sus nietos. Por un lado su tío lo jala. Y por otro lado, en su tierra, lo está esperando Esaú, su hermano. Lo vamos a ver en la clase, la clase que entra en el capítulo 32. Y Esaú lo quería matar. Entonces Jacob, Dios le dice, sígueme. Pero por un lado lo jala un obstáculo y por otro lado se está enfrentando con Esaú. Si se escapa de su tío, lo está esperando su hermano para matarlo. Y si no se escapa de su tío, su hermano de todas maneras vendría algún día a asesinarlo, como lo había prometido. Señor, ¿no quieres que yo regrese a la tierra? Entonces, ¿por qué permites que mi tío me jale y que mi hermano, por otro lado, me esté esperando para matarme? ¿Cómo le voy a hacer? Y aquí es precisamente donde Dios quería enseñarle a Jacob que Él es el que nos da
la solución para todos nuestros problemas. Nunca lleguemos a una solución problemática desde el punto de vista de la sabiduría humana por nuestras propias fuerzas, porque Dios no estima a nadie que sea sabio en su propia opinión. Tú tienes que llegar al final de ti mismo. Señor, no sé qué hacer. Esto es una prueba, es una solución que tengo que hacer en mi familia, con mi hijo, con mi hija, en mi trabajo. Señor, ayúdame. Eso es lo que Dios diario espera de nosotros. Ayúdenme. No te confíes en tu sabiduría. No te confíes en tus recursos. No confíes en lo que tú puedas hacer. Pídele ayuda a Dios. Confía en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice el Génesis 31, oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esa riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová había dicho a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Aquí encontramos nosotros que los hijos de Labán, al ver cómo prosperó Jacob, comienzan a tener envidia. Es que todos esos borregos y todas esas chivas eran de nuestro padre, y si este primo de nosotros no se hubiera metido con mi padre, la herencia sería para nosotros. Y comenzaron los malos entendidos y comenzó a formarse una atmósfera en contra de Jacob amenazadora. Comenzaban a decir que Jacob se había robado el ganado de su padre, y Jacob oyó estas acusaciones y le preocupó en demasía. Además, dice el versículo 2, que su tío también le cambió la cara y ya no lo veía a Jacob como lo veía antes. O sea, Jacob comenzó a decir: veo a mi tío sospechosón. Su actitud es como de recelo y como de odio. Y comenzó a cuestionarse el mismo Labán si no se había pasado de listo con su sobrino Jacob. Jacob sabía, conociendo a su tío, ¿verdad?, que en cualquier momento su tío le podía quitar todo lo que él había trabajado 6 años más. O sea, llevaba ya 20 años trabajando para su tío, y en cualquier momento su tío se lo podía quitar. Su familia, sus esposas, sus hijos, sus ganados, sus sirvientes estaban en peligro. ¿Qué podía Jacob hacer? Dice el versículo 3 que Dios estaba enterado de todo. Dios sabe perfectamente bien cuando tú y yo estamos en problemas, cuando enfrentamos un dilema en la vida. Las personas que nos odian, Dios sabe quiénes son, quiénes te están viendo feo, quiénes te ven con recelo, quiénes hablan mal de ti. Dios lo sabe todo. Pero Dios sabía también que Jacob necesitaba regresar a Canaán, por lo que le volvió a hablar otra vez. Si Jacob obedecía y regresaba a su tierra, Dios estaría con él. Le iba a cuidar, le iba a proteger y le iba a proveer para todas sus necesidades. La responsabilidad de Jacob era obedecer. Obedecía o quedaba como esclavo en la tierra de su tío Labán. En Génesis 28, versículo 15, dice la Biblia: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Dios nos da una orden. Y Dios nos dice: ama a tu esposa, por ejemplo, o hijos, amen a sus padres. No importa lo que pase, es una orden. Ama a tus padres. Y el carácter de tu papá, las injusticias de tu madre y los problemas de tu casa, yo te los arreglo, dice Dios. Tú obedece. Dice Dios: denme sus diezmos y ofrendas. Que no te alcanza para el refrigerador, que no te alcanza para la escuela, eso yo lo arreglo. Tú obedece. Que mi esposa, usted ame a su esposa, acaricie a su esposa, sacrifique por su esposa, yo cambio a su esposa. Tú obedece lo que te mando. Esta es la forma de tratar de Dios.
Él espera que nosotros obedezcamos, para que nosotros podamos entender claramente lo que significa la bendición de la obediencia. Pero si te pones a discutir las órdenes, pero es que tú no conoces, Señor, a mi papá, pero es que no me alcanza el dinero, pero es que mi esposa o mi esposo es esto. Si comenzamos con los peros, comenzamos a abandonar la vida de fe. Y comenzamos a andar por vista y ya no por lo que Dios nos ordena. El versículo 4 al 18, vemos nosotros que Jacob enfrenta el primer obstáculo, que se llama el de la oposición de la familia. El de la oposición de la familia. Jacob ya estaba decidido a regresar, pero ¿lo estaba su familia? ¡Ah, caray! ¿Cómo recibirían sus esposas y sus hijos la propuesta de vámonos a otro lado? ¿Estarían igual que él de decididos a hacer la voluntad de Dios? El asunto era muy delicado porque involucraba a Labán, que era el papá de sus esposas y abuelo de sus nietos. Existía el peligro y la posibilidad de que Lea y Raquel le dijeran, pues sabes una cosa, no vamos a dejar a papi aquí, no vamos a dejar aquí a nuestra familia, no vamos a estar de acuerdo contigo. Si quieres regresarte, vete tú, como le dicen muchas señoras a sus esposos. Si te quieres a Monterrey chiquito, vete allá, aquí te espero. Vete a California tú y aquí te espero. Mujeres rebeldes, mujeres que no entienden todavía cómo funciona el mundo del espíritu. Envió pues entonces Jacob por ellas y llamó a Raquel, versículo 4, y a Lea al campo donde estaban las ovejas, y les dijo y les explica el semblante de tu papá. Mira que tiene cara de Bin Laden ya tu papá, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Su padre me ha engañado, versículo 7, me ha cambiado el salario. Y les comienza a explicar cómo Dios lo libró, cómo estaba actuando sospechosamente, etcétera, etcétera. Y en el versículo 13 les dice, Dios me dijo, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. La orden fue dada por Dios cuando se le apareció en Betel, y ahora Jacob recibe una respuesta positiva de sus esposas. Versículo 14, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Miren ustedes cómo actúa Dios. Si Dios me dice, Armando, te necesito que vayas a Tijuana y te cambies de casa y allá hagas esto y el otro, yo no tengo que preocuparme por la reacción de mi familia y cómo la voy a convencer. Mi esposa es terca, ¿verdad? Y le dicen a veces la mula de Huizóchil. Y ¿sabes una cosa? Que cuando Dios ve el corazón, que nosotros queremos hacer su voluntad, vuelvo a insistir, es lo que deja transpirar estas páginas en este capítulo 31 del Génesis. Dios se encarga de darnos gracia. Con las personas que necesiten cambiar de corazón o con las cuales tengamos que quedar bien o que nos tienen que apoyar, porque eso le pertenece a Dios. Dios es el único que puede convencer a mi cuñado, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mi esposa. Es Dios el único que cambia el corazón humano. Dice en Proverbios Salomón, como los repartimentos de las aguas, así está el corazón del hombre en las manos de Dios. A lo que quiere lo inclina. En el libro de Esdras, comienza el libro de Esdras diciendo, Dios despertó el espíritu de aquellos que iban a comenzar a hacer la obra. En Éxodo dice, Dios les dio y estimuló el corazón de aquellos que, corazón voluntario, comenzaron a trabajar para la construcción del tabernáculo. Dios es un Dios que mueve a la gente y que influye en los corazones humanos.
Ya no está en mí, pues me sigues a fuerza, o haces esto, o a mi hijo que no quiere venir el domingo a la iglesia, pues si no vas te pego y te encadeno y te castigo. Eso no me corresponde ya a mí hacer. Es Dios el que tiene que tratar con el corazón de mi hijo, con el corazón de mi hija. Yo solamente le digo, este es el camino, síguelo. No quiero, ahí quédate. ¿Cuál es mi papel? Padre, te pido por mi hijo, te pido por mi hija. Y solo Dios puede cambiar el corazón de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestras amistades, de nuestros familiares. Solo Él. Entonces, Jacob se encuentra con la sorpresa que las hijas le dicen, estaban en contra de su papá las hijas. Este hasta nos vendió, claro que nos vamos, vámonos, pero ya. Esto es maravilloso. Jacob estaba decidido a seguir a Dios. Y Jacob dice en el versículo 17, se levanta, se sube a sus hijos, a sus mujeres sobre los camellos, pone en camino todo su ganado, todo lo que había adquirido, y comienzan a agarrar rumbo a la tierra prometida, a regresarse. En el versículo 19, encontramos que mientras Jacob huye de su tío Labán se encontraba como a 3 días de camino con el rebaño de ovejas, y por eso le daba a Jacob 3 días de ventaja para apurarse. Era una caravana tremenda. Acuérdense que ya tenía mucho ganado, ovejas, cabras, sirvientes, sus 2 esposas, sus hijos, etcétera, etcétera. Le da oportunidad de irse con todo durante 3 días antes de que su tío regresara y se diera cuenta que ya se había pintado con toda la familia. Pero el segundo obstáculo que Jacob enfrenta se llama el obstáculo de los ídolos de la familia. Versículo 19. Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Aquí la Biblia nos abre otro panorama y nos introduce al corazón de Labán, que era un hombre, aparte de avaro, ventajoso, explotador, era un hombre idólatra y practicaba el ocultismo. ¿Cuántas veces no llegó con Jacob? Ay, sí, tu Dios me dijo esto y tu Dios aquello. Así hay mucha gente. Yo les conté una vez de la famosa bruja que ya murió, doña Pachita, ahí en Tlatelolco, que una Micaela Michelson, es una hermana que ahora escribió un libro que se llama El Poder del Mal, Micaela Michelson, y ella escribe que ella fue asistente de doña Pachita. Ella es una americana que habla perfecto español y ahora está de misionera en Sudáfrica. Y esta muchacha escribe que doña Pachita tenía a Jesús, a San José, a San Cayetano, a San Martín de Porres, a la Virgen, a María y a los ángeles. Tenía todas las estatuas de todos los santos. Y tú le preguntabas, ¿usted cree en Cristo? Claro que creo en Cristo, pero también creo en San Cayetano, y también en Juan Diego, y también en este, y también en el otro. O sea, hay mucha gente que te dicen que creen en Cristo, más los otros ídolos que tienen escondidos. Y creen que pueden tener a Cristo y atrás a San Cayetano, a San Martín de Porres, a San Antonio, y seguir con su idolatría, o creen que pueden seguir a Cristo y ser masones, seguir a Cristo y practicar la metafísica, seguir a Cristo y practicar la idolatría. Y la Biblia nos dice que no se puede. Que cuando nos enfrentamos con el Dios de la Biblia demanda de nosotros entrega absoluta y total obediencia a sus leyes. No tendrás dioses ajenos fuera de mí, dice el Señor. Al Señor tu Dios adorarás con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y hay muchos que nos están escuchando en esta noche que no operan de esta manera. Tienen a Cristo más otras cosas, a Cristo más sus medallitas, a Cristo más sus ídolos, y no se puede. Y en aquellos tiempos que no tenían la revelación que nosotros tenemos, era muy común. Veamos algunos pasajes, porque la palabra para ídolos, que se traduce aquí, en Génesis 31:19, es la palabra hebrea terafim, que son imágenes o estatuillas. Eran así unas estatuitas chiquitas, usadas para adivinar. Veamos esto y comprobémoslo en Segunda de Reyes 23.
Dice en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 24, vamos a juntar 3 versículos para poder comprobar qué había detrás de estos ídolos que Raquel le roba a su papá. Segunda de Reyes 23, 24. Dice que Josías, un rey de Israel, barrió a los encantadores adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá. Bueno, aquí solamente nos dice, ¿verdad?, que un rey, junto con los adivinos y los encantadores, sacó las estatuillas. Estos pequeños idolitos los sacó de la tierra. Vayamos ahora a Ezequiel 21, 21. Ezequiel 21, 21. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los 2 caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a los ídolos. Aquí la palabra es otra vez terafim. Vemos que aquí un rey, para poder adivinar, consultaba a estas estatuillas llamadas terafines. Y dice, miró el hígado. Es el versículo, Marta, que el otro día te quería mencionar. Cómo las entrañas y los órganos de las gentes se usaban para adivinar también. Esto es increíble porque ella está haciendo otra investigación de cómo las entrañas también es un centro de las emociones del ser humano. Y finalmente veamos Zacarías 10, versículo 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Aquí pues ya finalmente comprobamos que estos ídolos, que son terafines, eran usados para adivinar, para consultar tal vez a los muertos o para poder tener guía en su vida espiritual. El equivalente en nuestros días a los terafines es la astrología. Tu padrino Walter Mercado. La astrología es diametralmente opuesta a la astronomía. No confundan la gimnasia con la magnesia. Una cosa es astrólogo, otra cosa es astrónomo. El astrónomo estudia el universo a través de los astros y el movimiento de los astros y la posición de los astros en relación con todo el universo. Pero la astrología estudia los signos del zodiaco que existen y están en la Biblia. Job, en el capítulo de Job están los signos del zodiaco, pero que el diablo los pervirtió para hacerle creer al ser humano que a través del movimiento de los astros rigen nuestra conducta. Y cuando una persona consulta el horóscopo en el periódico, en una revista, y lees Géminis, hoy no salgas porque es día malo para ti, y comienzas a creer que eso te dirige, y esa información está basada en la forma en la que los astrólogos movieron el signo del Géminis, o el signo de Tauro, o el de Leo, etcétera, etcétera, para dirigir tu vida. En ese momento tú te pones debajo de la adivinación, que está bajo el control de fuerzas satánicas del mal. La astrología es condenada en la Biblia como una obra de Satanás. Y ningún cristiano tiene por qué traer ninguna medalla de Leo, ni preguntar, ¿tú eres Géminis? Yo soy Capricornio. Pues no coincidimos. Estas cosas salen de la vida cristiana. Ahí está. ¿Cuántos cristianos? Veo muchos que están escondiendo así ahorita la medalla. Ya aquí lo estoy viendo, A ver, por favor, las cámaras que pasen ahorita por toda la gente. Ahí está, cristianos con terafines. Cristianos y todavía ahí tienen y creen que los horóscopos y el signo del zodiaco pueden ayudarlos en su vida diaria. No se puede. Amigo, amiga que me escuchas.
¿Qué le pasaba? Regresamos a Raquel. ¿Seguía Raquel atada a la idolatría de su infancia y juventud que le habían enseñado sus padres? Consultemos el libro de Josué, capítulo 24, y veamos lo que Josué dice casi al final de la conquista de la tierra de Canaán, respecto a los parientes de Raquel. Dice Josué 24, versículo 2, 14 y 15. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré. ¿Quién es Taré? El padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. Cuando Dios llamó a Abraham de Irak, lo que es ahora Irak, que era Babilonia, Ur de los Caldeos, Abraham venía de una familia idólatra, de una familia que servía a terafines, una familia que practicaba el ocultismo, el espiritismo y todas las ciencias ocultas, quiromancia, cartomancia, lectura del café, cartas tarot y todas esas cochinadas satánicas que por ahí todavía siguen andando en el mundo y que la gente por ignorancia las practica. Pero de ahí salió la familia de Abraham. Dice el versículo 14 de Josué 24, y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. ¿Qué es la orden ahora a nosotros? Está bien, tus padres fueron idólatras, mis padres fueron idólatras, eran ignorantes, tal vez eran sinceros pero eran ignorantes. Mis abuelos fueron idólatras, ahora yo soy cristiano, la luz ha resplandecido en la faz de Cristo, en mi entendimiento. Ahora Dios me manda a mí, después de conocer la luz, que pueda yo entender que no puedo ya servir nada de aquello que rete o desafíe o provoque a celos a Dios con dioses que el mundo ha criado para ellos mismos. Sácalos de tu casa. Acaba con ellos y no les transmitas esta maldición a tus hijos. Porque hay una maldición muy grande en la Biblia contra la idolatría. Sácalos de tu casa. Y dice el versículo 15, y si mal te parece, escoge hoy a quién quieres servir. Si a los dioses a quienes sirvieron tus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta es la decisión a la cual todo cristiano, toda persona que se dice que sigue a Cristo, tiene que enfrentar. O lo sigues como Él te dice que lo sigas, o estás siguiendo tu propio entendimiento. Regresamos a Génesis y encontramos que ya Jacob le había enseñado a su familia la existencia de Jehová, el Dios verdadero. Y aparentemente estos ídolos pues eran de grandísimo valor para su padre. Y cualquiera que hayan sido los motivos de Raquel para robarse esos ídolos, ya sea que ella albergaba algo de idolatría, todavía en el fondo de su corazón no estuvo bien lo que hizo, porque se llama robar. No importa el motivo por el cual lo haya hecho, ella había robado. Llega una hermana y me dice, hermano, le encontré a mi esposo que tiene ahí unos libros de ocultismo, ¿se los quemo? No le puedes quemar nada, respeta lo que tu esposo tiene. A ti no te van a afectar, pero tú no puedes atravesar esa línea. Tu esposo tiene que quemarlos por propia convicción. Tú no te metas a quitarle a tu esposo esa estampa, esa cosa que él tiene, porque es cuestión de él. Con tus hijos sí los puedes hacer. Que tu hijo llega en la escuela con medio carrujo de marihuana, claro que lo puedes tirar a que se lo quemes, ¿verdad? Pero no a tu esposo, porque tú estás debajo de tu esposo y tu hijo está debajo de ti. Esa es la grande diferencia. Hermano, que tengo mis papás que son idólatras y está la casa llena de ídolos. Vi que Dios le mandó a Israel que derrumbara los ídolos y anoche llegué y le tumbé la estatuita en papá y pa' santa paliza que me dio. No debiste haber entrado a tu casa y derrumbar los ídolos, porque no son tuyos, son de tus padres.
Y la Biblia dice que tú estás debajo de tus padres, ora por tus padres, los ídolos no te van a afectar en tu vida espiritual. Ora por ellos, para que ellos puedan algún día tener abiertos sus ojos de su entendimiento y ellos los puedan derrumbar. No podemos abusar de los derechos que Dios no nos da. Tenemos que respetar a nuestro prójimo. Ahora, si es tu casa y tú eres el jefe de la familia y meten idolatría, ya sea tu esposa o tus hijos o tu cuñado, fuera, porque tú eres el jefe de la casa, tú eres la cabeza y el responsable que a esa casa no entre astrología, ni pornografía, ni idolatría. Ahí sí, porque tienes la autoridad establecida por Dios sobre tu cabeza como varón de tu hogar. Y lo contrario también es verdad. Si tú permites como varón que a tu casa entre eso, Dios te hace responsable a ti y me hace responsable a mí. En el versículo 20 y 21 de Génesis 31 se enfrenta con el cuarto obstáculo, el temor. El obstáculo del temor. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Jacob se había casado con 2 hijas de Labán. Había tenido 12 niños y una niña llamada Dina. Jacob debió haber enfrentado a su tío, ¿sabes una cosa? Que ya no me apantallas, ya no me vas a forzar, yo me voy a ir totalmente a la tierra, quiero obedecer a Dios. Pero otra vez Jacob vuelve a manifestar su carácter pusilánime, su carácter débil, su falta de carácter de enfrentar a la gente. Acuérdense cuando le engañó su tío y le metió una hermana en lugar de Raquel, cuando le metió una Lea, ¿se acuerdan? Que le dice su tío, pues me trabaja otros 7 años y te doy a la que te gusta. ¿Sabes qué, tío? A mí no me transas, ahora me cumple lo que tú me dijiste. Y Jacob, sí, tío, está bien. Y ahí sí fue el mensota a trabajar otros 7 años más, 14 años, hasta 20 años. O sea, Jacob era un hombre así, era un hombre, y esto es la grande, vamos a verlo más adelante, a esas personas, no importa los caracteres que tengamos y las deficiencias que tengamos en el carácter, Dios trabaja con todos nosotros. Dios trabaja con todos nosotros. Y a todos nos moldea, y a todos nos arregla esta tuerca que está suelta, y a todos nos aprieta por acá, y a uno le quita una otra cosa, le da otro. Pero Dios está trabajando con todos nosotros. Todos estamos bajo construcción. Y así debemos todos soportarnos unos a otros, porque Dios no ha acabado con ninguno de nosotros. Jacob debió haberse enfrentado con su tío, pero parece que era su debilidad, el temor, la timidez, la inseguridad de su persona. Nosotros, recordemos, nunca debemos tenerle miedo a ninguna persona al grado de tener que actuar mal para poder escaparnos de esa persona. Al grado de actuar mal para poder escaparnos de esa persona. Muchas veces las personas sobre nuestra autoridad, llámese tu esposo, tu jefe en tu trabajo, el gobernante, el maestro, tratarán de imponernos demandas no éticas, inmorales, para que nosotros actuemos. Y en esta situación, no importa que tu jefe te diga, pues usted tiene que venir, Conchita, a tomarse un café conmigo, porque le voy a explicar ahí en el VIPS algunos asuntos de la compañía. ¿Sabe qué, don Celedonio? Déjeme decirle que no voy con usted ni a la esquina. Soy su secretaria, usted es un hombre casado, yo soy una muchacha soltera, y si quiere que lo acompañe al VIPS a arreglar los asuntos, voy a invitar a mi mamá o a mi hermana que me acompañen conmigo. ¿Tiene algún inconveniente que venga mi prima? No te dejes intimidar nunca por ninguna persona. Tu esposo, pues hoy en la noche trae una película inmoral de pornografía y la vas a tener que ver porque te tienes que sujetar conmigo. Esposito lindo, chulo, cucharadita de miel, pedacito de pie. Mira, te estoy sujeta y te cumplo lo que quieras, pero tú no me puedes obligar a someterme a normas inmorales en la casa. Y ahí sí pasas sobre mi cadáver.
Si quieres ver esa película, la ves tú, yo me salgo y haz todo lo que quieras. Tú dale cuentas a Dios. Yo no puedo arrastrarme contigo en la corriente de inmoralidad. Tu padre tampoco te puede obligar. Pues en esta casa somos budistas y tú te hiciste cristiano y tú estás budista. Papá, te obedezco en lo que tú quieras. Pero mis convicciones personales, papá, no me las puedes cambiar. Yo amo a Cristo y estoy dispuesto a entregar mi vida por Él. Nunca permitamos ser intimidados o amedrentados por ninguna persona en las cuestiones espirituales. Dice en Deuteronomio capítulo 1, versículo 17. No hagas distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. Este es un mandamiento a nosotros los líderes, a los papás y a los que tenemos la capacidad de juzgar, a los que están en consejería, etcétera, etcétera. No tendrás temor de ninguno, porque es el juicio de Dios. Y la causa que te fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. En 2 Timoteo 1:7 dice el apóstol, no nos ha dado espíritu de temor Dios. El espíritu que tenemos no es de temor. Te pones a temblar y tenle miedo a Dios, ten temor de Dios, y ante su santa palabra no le tengas temor al hombre, ni a los demonios les puedes tener miedo, ni a los terremotos, ni a la explosión del Popocatépetl. Que vuestro temor sea Jehová, dice el Señor, a Él sea vuestro temor y a Él sea vuestro servicio. Si tú tienes temor de Dios, no tienes temor del diablo. Si tienes temor de Dios, no tienes temor de las personas. Si tienes temor de Dios, no tienes temor de las circunstancias o inclemencias del tiempo, climatológicas, terremotos, inundaciones. ¿Por qué? Porque si te cae un tabique en la cabeza, si explote plopo y si te cae lava, no importa lo que pase, para nosotros el morir es ganancia. Dios quiere librarnos de estos temores que nos impiden. Si tú tienes temor de una persona, y ahí, si no voy a VIPS, mi jefe me corre tu trabajo, que te corra de tu trabajo, porque cuando alguno sufre por causa de Cristo, por causa de su conciencia, 1 de Pedro capítulo 2, Dios te da más de lo que te quitó el mundo. Si tú pierdes tu trabajo por causa de Cristo, Dios nunca le quita nada a nadie sin darle algo mejor. Si pierdes a tu novia por causa de Cristo, porque no quiere convertirse, si pierdes a tu novio porque no se quiere convertir, y es que está re chulín, mi chico, y está tan, mi panquecito marinelo, no hay como ella como otra, que te va hasta empachar ese panquecito que te lo comas. Vas a ver nada más el pastel del globo que te va a traer Dios. ¿Qué panquecito ni qué panquecitos? Amados santos de Dios, Dios nunca nos va a dar nada mejor que nos haya quitado Él, por causa de nuestra conciencia. Perdiste el trabajo que viene es, ni te imaginas el trabajo que Dios te va a dar, porque fuiste fiel a su obediencia. En el versículo 22 al 24, Génesis 31, el quinto obstáculo fue el de la ambición, la avaricia y el enojo de otras personas. Ah, qué clásico y común es esto. Versículo 22. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino a Dios Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Recordamos que Jacob se encontraba 3 días de ventaja mientras su tío estaba trasquilando las ovejas. Tomó 3 días en que los sirvientes fueran al campo y le dijeran, Labán. 3 días le estado, tu sobrino se acaba de ir con todo, con sus ovejas y con sus esposas y tus nietos. 3 días, entonces 3 días regresó Labán a Harán y le tomó otros 4 días a alcanzar, ya le llevaba 4 días de ventaja a su sobrino Jacob. Un enojo profundo y frustración habían en Labán. ¿Cómo se fue ¿Cómo es posible que me haya hecho esto? Mis hijas, mis nietos. Y de ninguna manera hubiera permitido que le abandonara. Recordamos que Jacob llevaba una caravana tremenda de personas, camellos, burros, cabras, etcétera, etcétera. Pero Dios
interviene otra vez milagrosamente, porque la voluntad de Dios era que Jacob regresara a su tierra. Y si Dios me dice, este es el camino, y yo camino en ese camino, y hay mucha gente que no quiere que yo camine por ese camino, Dios se va a encargar de esa gente que me quiere tropezar. No te preocupes, Dios se encarga de eso. Hermano, yo quiero ser misionero, pero mi familia se opone. No te preocupes. Si realmente Dios quiere que tú seas misionero, Dios se va a encargar de tu familia. Y hasta en sueño les va a hablar, dejen ir a mi hijo, o les va como en feria. Dios se encarga, por eso es el libro del Génesis. En el libro del Génesis, que significa orígenes, se encuentra el origen de los tratos de Dios con la gente. El origen de cómo Dios trata con nosotros, el origen de las naciones, el origen de las lenguas, el origen de las instituciones. Es el libro donde comienza toda la historia de la humanidad. Y conocer a Dios en el libro del Génesis es conocer a Dios como en ningún otro lado. Y es increíble que sean puras historias. Y cuando viene Jesús, ¿qué hace? Enseña a través de historias, parábolas. Y todas las historias de Cristo eran, pues un hombre salió y tenía 2 denarios, y un hombre era rico y el otro pobre, y a través de historias cuenta las verdades espirituales del reino de su padre. La ambición y avaricia de Labán estaban siendo detenidas. Dice en Lucas 12:15 el Señor Jesucristo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En Colosenses 3:5 dice la Biblia, la avaricia es idolatría. Y en Hebreos 13:5 la Biblia dice, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque el Dios ha dicho, yo te proveeré, yo te sostendré, yo te podré proveer para todas tus necesidades. El versículo 25 al 29 se enfrenta con el 6º obstáculo, sus propios engaños. Labán acampa en el monte Galaad, enfrente de donde se encontraba Jacob. Al amanecer se levanta Labán, y en la noche se le había aparecido Dios, y se dirige hacia donde está Jacob, para acusarle de engaño. Dice el versículo 25, alcanzó pues Labán a Jacob. Y este había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad, y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. Qué cínico, ¿verdad? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares. Sí, cómo no. Con tamborín y con arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Vemos nosotros que acusa Labán a su sobrino de haberse llevado a sus hijas como prisioneras de guerra, de haberse escondido y haber huido de él, no haberle permitido hacerle una fiesta en McDonald's a sus nietos, y no haberle permitido haber besado y haber despedido a sus hijas y a sus familiares. Después comienza a alardear de que yo tengo poder para matarte y te hubiera hecho esto. Pero ahora vemos un cambio drástico en Labán. Al acercarse a su sobrino le dice, iba con las intenciones de quitarle todo, pero Dios interviene y le dice, pero Dios me dijo anoche que no me acerque contigo ni te trate mal. Jacob tiene que enfrentar todas estas acusaciones porque hasta cierto punto eran ciertas. En su corazón existían temores, desconfianza, inseguridad, y todas estas cosas las había enfrentado su carácter débil. Su falta de integridad, su falta de convicción de enfrentar la vida, como la vida viene, y estar tratando de esconderse de sus problemas. Y finalmente, Jacob hace la paz con su tío Labán. Labán comienza a decirle, ¿sabes una cosa? Mira, te permito todo, pero dame mis ídolos. O sea, no era cierto que le importaban sus hijas. No era cierto que les quería hacer una fiesta a los nietos en McDonald's.
No era cierto que le importaba todo eso. Dice en el versículo 31, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pensé que quizá me quitarías por fuerza a mis hijas. Versículo 32, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Porque dice en el versículo 30, ya que te ibas, le dice Labán, ¿por qué tenías deseos de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Jacob le dice, mira, yo no tengo tus dioses, pero si hay alguien que tenga tus dioses, está bajo sentencia capital. ¿Y quién los tenía? Raquel. Entonces Labán comienza, dice, mira, sabes una cosa, y muere. Nada más denme mis idolitos, por favor, es lo único que quiero. Y comienza a esculcar por todos lados. Le dice, Jacob, métete a mi tienda si quieres. Levantó el colchón y va por todos lados, sacó. Y entonces llega a la tienda de Raquel. Y Raquel estaba en su período mensual, en su menstruación. Y entonces agarra el ídolo y lo mete bajo una silla que tenía del camello y se sienta Raquel arriba de los ídolos, de los terafines. Y cuando Labán, su papá, comienza a buscar en la tienda de Raquel, le dice Raquel, perdóname papá, pero que no me pueda parar porque estoy en mi mes. Otra vez diciendo mentiras. Entonces Labán se regresa, ¿verdad? Y ya se da por vencido, se convence de que los terafines desaparecieron, o el misterio del rey Salomón, quién sabe quién los tendrá, pero no puede jamás otra vez Labán volver a encontrar sus ídolos, y lo vamos a encontrar más adelante. Y finalmente, del versículo 36 al 55, Jacob explota en enojo, se le pone al brinco por primera vez a su tío. Dice el versículo 36, Jacob se enojó, riñó con Labán. ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Y muchas veces recordamos, el enojo no es pecado. ¿Sabían eso, verdad? Dice en Efesios 4:26, enójate pero no te aires hasta la mañana. O sea, si algo es injusto y yo me enojo con mi suegro, con mi tía, no es justo lo que le está haciendo a su hija, señora, o no es justo esto que me está pasando a mí, no es pecado esa actitud, mientras no te dure. Pero si tienes ya 3 horas así y amaneces como alambre eléctrico, dice, el diablo toma ventaja y entonces eso se convierte en algo crónico y se aprovecha de nosotros. La Biblia nos muestra que una indignación justa ante las injusticias no es pecado. Salir a Argentina ahorita con las cacerolas y que el gobierno nos haga esto no es pecado. Es una indignación justa ante una injusticia del gobierno, ¿verdad? Hay cosas que son respaldadas por la motivación adecuada que tenemos en nuestro corazón. Después ya Jacob y Labán hacen un trato, versículo 43 al 53, y Labán reconoce, dice el versículo 43, que las hijas son hijas mías, los hijos son hijos míos, las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Qué puedo yo hacer? Con mis hijas ni con nada, ¿verdad? Hagamos un pacto, versículo 44, y sea por testimonio. Sugieren que entre los dos mantenga la paz entre las familias. Lo más seguro era que Labán temía que algún día Jacob, al irse a su tierra, regresara a Harán con un ejército y se vengara de todo lo que le había hecho. Así que hasta el pacto que Labán quiere hacer con Jacob era con motivos convenencieros, adelantándose a una posible amenaza de su sobrino en el futuro. Y finalmente el pacto es establecido en el versículo 45 al 46. Tomaron un montón de piedras e hicieron un majano. Majano es montón, un montón de piedras. Y lo llamaron Labán Jegar Sahadutha, y Galad lo llamó Jacob, que significa el monte del testimonio. Labán llamó Jegar Sahadutha en arameo. Y Galad en hebreo significa lo mismo, el monte del testimonio. También le llaman Mizpa, que significa atalaya o vigía. Versículo 49, por cuanto dijo, atalaya Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno al otro. O sea, en aquel tiempo los pactos eran serios. Hagamos un pacto, sobrino. Vamos a hacer un montón de piedras y vamos a que sea el monte del testimonio,
y vamos a llamarle Mispa, o sea, que haya un vigía, que Dios en este momento nos vigile, que el que viole el pacto sea muerto, tú o yo. Ni yo te voy a atacar ya nunca, no me vuelvo a meter contigo, ni tú tampoco te vuelvas jamás a meter conmigo. Labán pide respeto para sus nietas y sus nietos y le llama a Dios de testigo entre ellos. Y finalmente, en el versículo 54, Jacob adora a Dios. Inmola víctimas, llama a sus hermanos, comen pan, duermen aquella noche en el monte, se levanta Labán de mañana, besa a sus hijas y los bendice y regresa y se vuelve a su lugar. Y los dos se despiden el uno del otro. Jacob termina una nueva etapa en su vida caminando con el Señor. ¿Qué aprendió Jacob en esta última etapa? Que es más importante obedecer a Dios que cualquier obstáculo que en tu vida se atraviese. Dice el Salmo 18:29, con mi Dios asaltaré muros y desbarataré ejércitos. Dios adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar en mis manos el arco de bronce. Porque Él es mi roca, Él es mi castillo, mi pronto auxilio en todas mis tribulaciones. Pero necesitamos ser obedientes. Necesitas creerle a Dios. Y no hay ninguna otra forma de demostrar que crees y que tienes fe, más que haciendo lo que Él te dice. Cristo dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. Porque el que ama mis mandamientos y guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada dentro de él. Y te concederé todas las cosas que anhelas en esta vida. Pero dice el Señor, no te pases de listo conmigo. No trates de intimidar a nadie en tu vida. No te aproveches de tus trabajadores, no te aproveches de tu esposa, no te aproveches de tus hijos. Confía en mí y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Desecha la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Confía en mí, dice el Señor, y yo haré. Deposita toda tu ansiedad sobre de mí, que yo tengo cuidado de ti y de tus necesidades. Tú obedéceme y yo te proveeré para la escuela de tus hijos. Tú obedéceme y yo proveeré para tu vida novia y novio y esposo y madre de tus futuros hijos. Tú sígueme y tú sé santo y déjame mostrarte cuán real soy. Déjame enseñarte cuánto te amo. Déjame mostrarte los regalos que tengo guardados y no he podido abrir el cofre de mis tesoros y entregártelos porque tus actitudes me siguen impidiendo, dice el Señor, poder bendecirte. No es hasta que nosotros confiamos abiertamente en el Señor y somos íntegros en toda nuestra manera de vivir y de actuar y de hablar que podemos ver verdaderamente cómo las puertas del cielo se van a abrir, comenzando desde esta noche y haciéndonos dormir en esta noche en paz y en tranquilidad, por cuanto en Él hemos confiado. Oremos. Señor, gracias por tus enseñanzas desde que fundaste la historia humana y mostrarnos tu carácter desde el principio y la fundación del mundo. Y cómo detrás de cada mandamiento tuyo a nuestra vida se encuentra tu sabiduría, tu amor y fidelidad. Eres tan grande, Señor, tan grande, que aquellos que te buscan, cuando te encuentran, descubren la paz. Porque no hay paz para el impío, dice el Señor. La paz está reservada para el justo, para él y su casa. Por cuanto en él has puesto tu confianza, dice el Señor, yo te libraré.
Te sacaré del pozo de tu desesperación. Pondré tus pies en alto, un cántico nuevo. Y jamás, jamás me volverás a dejar. Porque ¿quién abandonó a Dios si le fue bien? Duro es el camino del transgresor, pero los que me oyeren habitarán tranquilos, sin temor del mal. En esta noche muchos de ustedes no conocen a Dios. ¿Te gusta oír la Biblia? ¿Te gustan las historias de Jesús? Y hasta puede que tengas algún asentimiento intelectual en tu mente y crees que Jesús murió en la cruz y que Él es el Mesías, pero no lo obedeces. Tal vez nunca lo has obedecido y tienes una fe de los labios hacia afuera, pero en tu corazón no hay obediencia. No hay sumisión, no hay respeto, no hay fe a lo que Él manda en su santa palabra. ¿Por qué me dice Señor, Señor? Dirá Jesús algún tiempo a muchos seres humanos y nunca hicieron lo que les mandé. Padre, estamos iniciando un nuevo año con grandes bendiciones de ti. ¿Qué nos estás diciendo? Que nos amas y que vamos bien en este camino, pero que tenemos todos juntos que marchar de la misma forma, unánimes, perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, como Cristo lo hizo desde la cruz por nosotros. Los que roben ya no roban más. Los que trataban a su esposa, reconcílense con ella en este año. Los malos hijos, pídanle perdón a sus padres. A los que has ofendido, reconcíliate con ellos. Si has evadido impuestos, págale impuestos al gobierno. Si le has robado a Dios, ponte a cuentas con Él, para que Él pueda bendecirnos, para que Él pueda continuar mostrándote las sendas. Y las sendas de Dios se llaman el camino de la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. En este año Dios nos habla por su Espíritu y nos muestra y nos concientiza de que Él quiere estar más cerca de nosotros. Limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu que nos estorba, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vale la pena vivir en santidad y en pureza. Vale la pena vivir en honestidad.